Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la intención de compartirles otro video tutorial que hemos titulado El último profeta de Jehová en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver hasta cuándo nos prometió nuestro Señor Jesucristo que existirían los verdaderos profetas de Dios. Y la base bíblica está en Efesios 4, versículos 11 y 13, que dicen así: Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos profetas. Luego el versículo 13 agrega: hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos promete en su palabra que existirán verdaderos profetas de Dios que Él mismo escogió y capacitó con el don espiritual hasta que el último ser humano sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Entonces Cristo podrá proclamar en el juicio celestial: el que es santo, santifíquese todavía. Y en ese instante cerrar la puerta de la gracia, porque el último ser humano ya llegó a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Por lo tanto, mientras hayan seres humanos necesitados de transformación y de crecimiento espiritual, Cristo tendrá verdaderos profetas aquí en la tierra, proclamando la totalidad de la verdad presente. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la razón por la que hoy los dones espirituales no son prominentes si nos fueron prometidos hasta el cierre de la gracia. Y la base bíblica está en Mateo 28, versículos 19 al 20, que dicen así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que miremos en primera instancia lo que dice el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le está dando una orden a todos sus verdaderos siervos en toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que se involucren activamente en la proclamación de la verdad presente. Luego, Jesús agrega en el versículo 20: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que el mismo que nos comisiona a predicar la totalidad de la verdad presente, también nos promete acompañarnos
y estar con nosotros todos los días, capacitándonos con los dones espirituales de manera que podamos cumplir con la misión. Y esta promesa es hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, hasta el cierre de la gracia, los que se involucran activamente en la proclamación de la verdad presente cuentan con la presencia de Cristo y cuentan con los dones espirituales que Cristo le otorga a los que trabajan para Él. Por lo tanto, la única razón por la que hoy esos dones espirituales no son prominentes, a pesar de que nos fueron prometidos hasta el cierre de la gracia, es porque el pueblo de Dios ha entrado en una terrible apostasía. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver por qué es tan peligroso encajonar el don de profeta a la obra de predecir el futuro, escribir libros o hacer milagros. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículo 11 y Juan 10, versículo 41, que dicen así: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el texto de Mateo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso significa que entre los nacidos de mujer, el mayor profeta que Dios ha levantado se llama Juan el Bautista. Sin embargo, el texto según San Juan nos agrega lo siguiente: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Es decir, que Juan el Bautista, el mayor profeta nacido de mujer, levantado por Dios y utilizado por el Espíritu Santo, dice el texto, ninguna señal o milagro hizo Juan. Ningún libro de la Biblia escribió Juan. Y tampoco ninguna predicción futura del libro de Apocalipsis nos dejó el profeta Juan. Y esa es la razón por la cual es sumamente peligroso encajonar el don de profeta a la obra de predecir el futuro, a la obra de escribir libros y a la obra de hacer milagros, porque el mayor profeta bíblico y muchos otros profetas que ha levantado Jehová no han hecho ninguna de estas cosas, pero siguen siendo profetas del Altísimo. De hecho, la parte final del texto nos dice lo siguiente: pero todo lo que Juan dijo de éste, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, era verdad. Es decir, que lo que determina que un hombre de Dios tenga el don de profeta es que se dedique a amonestar, a proclamar, a enseñar, a consolar, a reprender, a instruir con toda la verdad presente, enseñándole al pueblo dónde está Cristo hoy y qué es lo que está haciendo por nosotros. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no?
Esto es muy importante captarlo. Y con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la palabra que normalmente Dios utiliza para referirse a sus verdaderos profetas. Y la base bíblica está en Jeremías 29, versículo 19, que dice así: Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas. Por lo tanto, podemos concluir que la palabra que normalmente Dios utiliza para referirse a sus verdaderos profetas es la palabra siervos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es una de las cosas que Dios prometió que continuaría haciendo para siempre. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 y Amós 3, versículo 7, que dicen así: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a enfocarnos en primer lugar en el texto de Deuteronomio, porque dice: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y obviamente el que se encarga de revelar para siempre cosas de interés eterno, cosas que son verdad presente, de acuerdo al texto, es nada más y nada menos que Jehová nuestro Dios. De hecho, el texto de Amós agrega que Jehová nuestro Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y así como revelaba en antaño, para siempre Jehová nos ha prometido en su palabra que continuaría revelando hasta el tiempo del fin. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es el error más común que se hace con el testimonio de Jesucristo, que es el don del espíritu de la profecía. Y la base bíblica está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 al 7, que dicen así: Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el versículo 6, el testimonio acerca de Cristo. Luego el versículo 7 agrega: de tal manera que nada os falta en ningún don. Y por último, el texto 7 nos dice en la parte final: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al conectar estos dos versículos, entendiendo que la expresión que aparece en el versículo 6,
el testimonio acerca de Cristo es lo mismo que decir el testimonio de Jesucristo, que es el don del espíritu de la profecía, o el don espiritual que Cristo le da a sus verdaderos profetas. Y de acuerdo al versículo 7, este don de profeta no le va a faltar al pueblo de Dios, ni siquiera a aquellos que estarán vivos esperando la manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el error más común que se hace con el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía o el don espiritual de profeta que Cristo le da a sus siervos, es encajonar ese don de profeta única y exclusivamente al movimiento que ocurrió en el periodo de 1844. Porque obviamente hombres como Enoc, que vivió antes del diluvio, tenía el don del espíritu de la profecía. Como profeta de Dios, profetizaba con el poder del Espíritu Santo. Y personas en toda nación, tribu, lengua y pueblo, escogidos por Cristo para proclamar la totalidad de la verdad presente antes de su segunda venida, también tendrán el don del espíritu de la profecía, o bien el don espiritual de ser profetas. Con esto dicho, estamos listos para avanzar con el paso número 7, donde queremos ver en qué otro momento de la historia los verdaderos profetas desempeñarán un papel fundamental. Y la base bíblica está en Apocalipsis 17, versículo 6 y Apocalipsis 18, versículo 24, que dicen así: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Miremos en primer lugar lo que dice el primer versículo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, que la mujer está ebria de dos grupos de personas. A unos se les llama santos y a otros se les llama mártires de Jesús. Luego, en el segundo versículo, encontramos lo siguiente: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. En otras palabras, el texto está diciendo que habrá dos grupos de personas que derramarán su sangre en la última persecución, en el contexto del fuerte clamor, en el contexto del derramamiento de la lluvia tardía, y el texto 6 los llama santos y mártires, pero el texto 24 los llama profetas y santos. Por lo tanto, es evidente que en la última persecución, como consecuencia de la proclamación de los profetas de la totalidad de la verdad presente, con la unción plena del Espíritu Santo, habrá mártires que serán santos y también habrá mártires que serán profetas del Altísimo. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuál es el mandato de Jehová
para todos los que pretenden ser sellados con el Espíritu Santo en sus corazones. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21, e Isaías 8, versículo 20, que dicen así: No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el texto del Nuevo Testamento. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En otras palabras, el mandato de Jehová para todos los que pretenden ser sellados en sus corazones con el Espíritu Santo es que no debemos de apagar, dejar de escuchar y obedecer al Espíritu Santo de Jehová, quien nos habla por medio de sus siervos los profetas la totalidad de la verdad presente registrada en las profecías. Así que no debemos apagar al Espíritu y no debemos menospreciar el don de profeta que el Espíritu Santo le dará a sus verdaderos siervos. Más bien, lo que nos manda Jehová a hacer es examinar a todos los que dicen ser profetas de Jehová para retener únicamente los buenos, los que son dirigidos por el Espíritu Santo. Porque el texto del Antiguo Testamento nos añade a la ley y al testimonio. Es decir, que los verdaderos profetas de Jehová en el tiempo del fin, en el tiempo del Nuevo Testamento, tienen que hablar en armonía con los escritos del Antiguo Testamento. Tienen que hablar en armonía con la ley de los 10 mandamientos, con la ley del día de reposo sábado y con el testimonio de todos los otros profetas. Porque si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido lo mismo que fue en los días de la primera venida de Cristo es lo mismo que será en su segunda venida. Y la base bíblica está en Mateo 11, versículos 12 y 14, y Malaquías 4, versículo 5, que dicen así: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 12. Juan el Bautista. Luego el versículo 14 agrega: y si queréis recibirlo, él, es decir, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Eso significa que Dios levantó a Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Luego, el texto de Malaquías enseña: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En otras palabras,
antes de la segunda venida de Cristo, Dios va a levantar a muchos individuos en toda nación, tribu, lengua y pueblo con el espíritu de Elías para preparar el camino para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y es en ese sentido que lo mismo que fue en los días de la primera venida de Cristo volverá a suceder en los días de su segunda venida. Dios levantará individuos con el espíritu y el poder de Elías como sus verdaderos siervos para preparar el camino para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué Jesús, hablando de sí mismo y de sus siervos, dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y la base bíblica está en Jeremías 26, versículos 9 y 11, que dicen así: ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Quiero que miremos lo que dice la parte final del versículo 9. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Luego el texto 11 agrega: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, refiriéndose al verdadero profeta de Jehová en este contexto llamado Jeremías, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y esta es la razón por la cual Jesús, hablando de sí mismo y hablando de sus siervos, los verdaderos profetas, dijo que ninguno de ellos tendría honra en su propio pueblo ni en su casa, porque todo el pueblo de Jehová, la casa de Jehová, el pueblo de Israel, los dirigentes unánimes, estaban en contra de Jeremías, el profeta de Jehová, y estaban dispuestos a asesinarlo, porque así siempre ha sido y así siempre será. Los profetas verdaderos de Jehová nunca son aceptados por Israel, porque no hay profeta verdadero de Dios que sea aceptado en su pueblo ni en su propia casa. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que quiero invitarle a que repasemos juntos los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que el último profeta de Jehová existirá hasta que el último Hijo de Dios llegue a la estatura de la santidad en Cristo Jesús. Vimos también que aunque Cristo nos ha prometido estar con nosotros y capacitarnos para proclamar su verdad presente hasta el tiempo del fin, con los diversos dones espirituales
incluyendo el don de profeta. La razón por la cual estos dones han desaparecido o han cesado es por la apostasía de la casa de Israel. Otro punto importante que estudiamos fue que no es correcto encajonar la obra de los verdaderos profetas de Dios a predecir el futuro, a escribir libros o a hacer señales y milagros, porque el mayor profeta nacido de mujer nunca hizo esas cosas, y otros individuos que Dios ha levantado con el don de profeta tampoco hacen esas cosas. Pero ciertamente lo que sí hacen es proclamar la totalidad de la verdad presente, utilizados por el Espíritu Santo, exaltando dónde está Cristo hoy y qué es lo que está haciendo por nosotros. Vimos también que la palabra que Jehová normalmente utiliza para identificar a sus verdaderos profetas es la palabra siervos, y que Jehová nos promete en su palabra que seguiría revelando sus secretos para siempre a sus siervos los profetas. Inclusive nosotros vimos que es un grave error limitar el don de profeta, el don del espíritu de la profecía, al movimiento del pueblo remanente de 1844, porque la Biblia enseña que aquellos individuos que estén esperando la manifestación de la venida gloriosa de Cristo Jesús también contarán con todos los dones espirituales, incluyendo el don de profeta. Otro punto importante que estudiamos fue que los verdaderos profetas de Jehová tendrían participación directa en el contexto del fuerte clamor cuando se derrame la lluvia tardía, y muchos de ellos derramarían su sangre como mártires para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Además de eso, nosotros concluimos que Jehová nos manda a examinar e identificar a los verdaderos profetas de Jehová por su mensaje, porque ellos deben de hablar en armonía con la ley y con el testimonio. Inclusive, nosotros vimos que así como Dios levantó a Juan el Bautista como su profeta con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, de igual manera lo hará en el tiempo del fin, levantando a hombres en toda nación, tribu, lengua y pueblo, con el espíritu y el poder de Elías como sus verdaderos profetas, para proclamar la totalidad de la verdad presente y preparar así el camino para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo último que estudiamos fue que los verdaderos profetas de Jehová nunca han sido aceptados por Israel, más bien siempre han sido perseguidos, aborrecidos y despreciados por la casa de Israel. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que no menosprecie a los verdaderos profetas de Jehová, ni mucho menos menosprecie el mensaje de la totalidad de la verdad presente que Jehová envía a través de sus verdaderos siervos. Y mientras tanto, quiero recordarle
que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlo contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.